de nosotras no, porque entrábamos muchas veces metidas por nuestros familiares. ¿En dónde? En los psiquiátricos. Y nos entrábamos como lesbianas, no, entrábamos o como histéricas, es decir, locas, según el cuadro médico de esa época, o como alcohólicas, en el mejor de los casos, con lo cual es bastante difícil saber tal. Es decir, fíjense que ya desde el principio nuestra historia ahí se pierde. A finales de los años 70 hay unas pocas mujeres, hay un libro ahora maravilloso que ha recuperado nuestra historia, que me saldrá el nombre, perdonadme ahora, pero lo tengo ahí y me saldrá y lo diré antes de irme, que cuenta nuestra historia, que se ha recuperado muy recientemente, que es una maravilla, porque además es muy desconocida hasta para nosotras, ¿no? Y contadas por las que lo vivieron 20 años después, lo cual es todavía más interesante de oír, ¿no? Y decía, ahí había muy pocas mujeres. Las mujeres pocas que se acercaban al movimiento organizado, recordar pues nuestro Armand de Fluviat, que uno de sus grandes logros y que se llevará con él, pues es el haber sido el que consiguió la legalización de la primera asociación. Ahí se acercaron las primeras mujeres, pero las mujeres duramos muy poquito ahí. ¿Por qué? Es un mundo muy de hombres. La lucha, además, pensar que hoy los tenemos a todos muy con el barniz de esto de lo políticamente correcto, pero pensar en los años, sobre todo las más jóvenes, de los que estábamos hablando, ¿no? Muchas de nuestras compañeras recordarán desde entrar en foros, y chicos, esto hay que asumirlo como nuestra propia realidad. Yo lo he vivido y he llegado mucho más tarde de todo esto, y aquí huele a pescado. Sí, y eso lo hemos oído. Y es duro de oír de gente con la que teóricamente está combatiendo esa misma discriminación y a la que teóricamente, cuando no, el trato era paternalista, es decir, nos poníamos a coser los lacitos rojos o a embuchar los condones, es decir, hacer un poco lo del reparto doméstico pero dentro del colectivo, ¿no? Y luego las cabezas pensantes ideólogas. Chicos, era una época fruto de nuestra historia machista, y así era. ¿Qué hicieron todas las mujeres que en esos años empezaban a tener inquietudes de participación? Se fueron a la casa. Por dos razones, chicas, vamos a decir la verdad. Porque es donde había mujeres, y ligar nos gusta como a ellos, ¿vale? Porque es donde estaban, y si queríamos ligar, queríamos una novieta, había que ir a los foros feministas, que es donde estaban todas las mujeres. Y segundo, porque era la casa donde nos sentíamos tratadas como mujeres, como hermanas, nos sumábamos a una lucha. Pero ¿qué nos ocurrió a las mujeres dentro del movimiento feminista? Cuando tocó el divorcio, allí estuvimos las primeras, llevando el peso. Tenemos amigas desde Empar Pineda, y seguramente ustedes me podrán poner el nombre de muchas amigas lesbianas que liderarían el movimiento feminista en Cataluña, y que fueron las abanderadas en un momento dado de toda esa lucha, y estuvimos por el aborto. Era lo que nos tocaba a todas las feministas, vinieras del movimiento sindicalista, vinieras del movimiento, era lo que nos tocaba como mujeres unidas empujar por aquello, y allí estuvimos muchos años y muy cómodos. Pero todas recordarán un momento dado cuando de repente ya empezamos a conseguir aquello por lo que todas habíamos luchado, ¿verdad? Ya conseguimos el divorcio, se creó el Instituto de la Mujer, es decir, empezamos a dar aquellos pasos hacia aquellos objetivos. Y entonces, ¿qué empezó a ocurrir? Esto también lo recordaremos. Empezó a ocurrir que muchas mujeres lesbianas que habíamos hecho todas las luchas anteriores, empezamos a decir, oye, ¿y lo mío cuándo? Oye, ¿y lo mío cuándo? Yo soy de las que, pues yo creo que fue, pues a poco de aprobarse la ley de matrimonio, con el tema de la manifestación 8 de marzo en Madrid, en la mesa 8 de marzo, donde nos juntamos, que les voy a contar, todas las compañeras de los diferentes ámbitos de trabajo del movimiento feminista. Pues claro, estaba recién aprobado el matrimonio, tocaba, ¿no? Es que ya era como... tocaba, o sea, tocaba el momento de las lesbianas, de nuestra visibilidad, nuestra reivindicación.
después de vivir durante años de manifestación donde se daban codazos, las de sindicatos, las de partidos, las compañeras, de todas, por agarrar la pancarta. El año que tocó las lesbianas, tuve que salirme de la cabecera, irme al grupo de niñas de lesbianas y decirles: niñas, venid a agarrar la pancarta porque se cae. Porque llegó el momento de que nosotras, que hemos marchado, yo marché con el aborto cuando ni concebía la posibilidad de ser madre. Yo marché por el matrimonio, por el divorcio, cuando ni concebía como lesbiana mi posibilidad de casarme. Y cuando ha tocado a las compañeras, eso fue un momento histórico, que lo sepan todas las jóvenes, muy duro para las compañeras de toda una generación de activistas, ya muy válidas, muy implicadas, Y en ese momento se produjo ahí una división dentro de lo que era el movimiento feminista, ¿de acuerdo? Y fue que las mujeres lesbianas, esta es la gran discusión entre feministas lesbianas, lesbianas feministas. Ahí hubo toda una discusión política, que si se van a los anales y leen discusiones de alto calibre entre las compañeras, discutiendo si lo que había que priorizar en el activismo, o sea, en la implicación diaria del trabajo, era la lucha feminista en genérico, o las que hayan leído Audre Lorde, pues vivió lo mismo con el tema de lo que era la discriminación racial dentro del movimiento feminista, o si en torno a la identidad de mujer lesbiana había un discurso político propio que requiriera una acción específica, separada o no, de la mano o no. Y ahí se produce un momento grande. Yo lo viví ya a los coletazos, siendo una cría con 18, 19 años, cuando llego a Madrid, del último Barquillo. Y si yo llego a Barquillo, quien tenga un poco más de conocimiento, cuando emparas el último momento de intento con el clip. Voy a la presentación del clip y luego ya no hay nada más. O sea, y ya Barquillo, la presencia lésbica, desaparece. Cuando las lesbianas dentro de Barquillo, como movimiento feminista en Madrid, habían sido el gran motor en Parpineda, o sea, gente de muchísimo nombre, ¿no? Entonces en ese momento las lesbianas toman la decisión de: hay tres posicionamientos políticos. Mujeres lesbianas que deciden: nos quedamos dentro del movimiento feminista, y ahí se han quedado. Y ahí se han quedado y siguen estando ahí. Lesbianas que creyeron en: es el momento de luchar solo por los derechos de las lesbianas y mujeres solas, y de ahí surgieron pues organizaciones como CRECUL en Madrid, que todavía existe como un pequeño grupúsculo, con muy poca presencia social y muy poco tirón, pero sigue existiendo CRECUL como concepto político de creer en la lucha de las lesbianas solas entre mujeres lesbianas. Y luego hubo otro montón de mujeres, entre las que me encuentro, que decidimos irnos al movimiento mixto. O sea, era ya el momento donde pensar, ya se había conseguido derogar la ley de peligrosidad social. Ya lo siguiente fue el delito de escándalo público, que a nosotras tampoco nos afectaba como demasiado, afectaba sobre todo a las personas trans y afectaba a los gays más amanerados, visibles en la calle. No los metían por peligrosidad social, pero les acababan cogiendo por escándalo público. Eso tampoco nos afectaba mucho. Después llegaron los años del VIH, del SIDA, donde el movimiento